Hola Jefferson, ¿me oyes? Buenos días, Ricardo. Sí, señor. Buenos días, ok. ¿Ves la imagen? ¿Todo está Sí, bien? señor. Ok, perfecto. Yo estoy listo, me avisas cuando quieras que empiece. Ok, listo, Ricardo. Bueno, muy buenos días para todos. Sean bienvenidos nuevamente a nuestro curso de conferencias, en nuestro calendario de conferencias, titulado como Días de Geominería. Está organizado por el capítulo de la APG, de la SSG, de la UDES y de la Universidad de Francisco de Pablo Santander, el capítulo de la SME, la Associated Mining of Exploration and Metallurgy. En el día de hoy pues tenemos a un invitado, Ricardo Valls, que tiene como titulada su conferencia QA y QC, aseguramiento de control de calidad. Muchas gracias a los asistentes por estar en la conferencia y por supuesto a Ricardo nuevamente por compartirnos y hacer difusión de su conocimiento y experiencia. Le damos la bienvenida a Ricardo. Ricardo, muy buenos días. Buenos días Jefferson y buenos días a todos por allá. ¿Ya arranco? Sí, señor. Ok. El tema de la conferencia de hoy es control de calidad y garantía de la calidad. Es un tema muy importante y por desgracia no muy común. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo lograr el QA/QC o control de calidad, control de aseguramiento. Aquí hay un error, control de calidad 2 veces, garantía. Okay. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Valls. Soy graduado de Moscú desde el año 1983. Esa fotografía ahí es yo cuando tenía 21 años. Ahora tengo 62, así que he pasado bastante agua por debajo de ese puente. Soy un PGO, Professional Geoscientist en Ontario, y también una persona calificada. Y asimismo soy el autor de varios libros de geología, QA/QC y el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático. En el día de hoy vamos a estar refiriéndonos fundamentalmente a este libro, el cual puede ser bajado, comprado desde este link de aquí. Como siempre, no tiene necesidad de tomar muchas notas. Este video va a estar en YouTube y también el que le interese tener una copia directa de la presentación, me pueden escribir a valsvg@gmail.com y con gusto se las envío. Perdón. Ok, antes de empezar a hablar de QA/QC, tenemos que empezar a hablar de algo más importante, que es el National Instrument 43101 o el Instrumento Nacional 43101 y lo que pasó en el 1996 a 1997. Muchos de ustedes son jóvenes, no tuvieron que pasar por esto. Yo sí lo pasé. Fue el desastre más grande que afectó la geología a nivel mundial. Y para los que no lo conocen, es un caso en Busan, en Indonesia, donde supuestamente descubrieron el depósito de oro más grande del mundo y resultó ser un engaño. Y las acciones de esta compañía pasaron desde 0.10, o sea, 10 centavos,
15 centavos, llegaron a valer $286.50, como pueden ver en esta curva de aquí. A manera de historia, yo estaba trabajando en África, en Ghana, alrededor de esta fecha de aquí, y mi jefe compró, así hablando conmigo, dice, mira, voy a comprar unos $100 de esta acción aquí, y las vendió cuando estaba acá. Claro está, después de eso pudo retirarse. Él hizo muy buen dinero con el BRIEX. Hay también una película, en inglés se llama Gold, o sea, oro, en el cual más o menos narran la historia de este hecho de Busan. Pero básicamente lo que sucedió fue que el geólogo le echó granitos de oro, él iba a los ríos, lavaba, ponía los granitos de oro y los echaba en las bolsas de muestra que se enviaban al laboratorio. Y como les digo, en un momento determinado este depósito de Busan estaba considerado el mayor del mundo y todo el mundo quería tener parte de él. Hasta que durante el proceso de adquisición, porque hubo compañías mayores que querían comprar el proyecto, fueron a hacer muestreos de verificación. Y inicialmente todas las muestras vinieron sin oro. Y esa fue la primera campanita de urgencia. Después hubo otros muestreos independientes y ya no había manera de evitar la noticia de que en realidad no había ningún oro en el depósito. Más adelante, estudios, investigaciones que se hicieron pudieron mostrar que los granos de oro en las muestras eran de pepitas rodeados, no era roca, no era oro en la roca, como se decía. El efecto de esto fue horroroso. Durante 3 años prácticamente no hubo trabajo para ningún geólogo en el mundo desarrollado. Y si combinamos con que con este declave de BRIEX coincidió la aparición de los negocios .com, fue un periodo muy, muy difícil. El público no quería poner dinero en las compañías mineras. Por tanto, las únicas que podían sobrevivir eran las grandes compañías que ya tenían producción de oro y sencillamente estaban vendiendo el oro. Pero el resto de las compañías, las juniors, las que estaban buscando, explorando, no tenían un centavo con qué poder trabajar. Canadá fue el primer país que tomó una medida al respecto. Y la medida fue, la medida contaba de 2 partes. Una, crearon un documento que se llama el Instrumento Nacional 4301, que yo voy a hablar un poquito de él ahora, en el cual especificaba el formato que tenía que tener todo reporte que se hacía de un proyecto, de una compañía, para garantizar de que el inversor tuviera la información necesaria para poder invertir con seguridad. Y la segunda cosa que inventaron los canadienses fue la persona calificada, que era un geólogo que tenía una serie de características. Tenía que tener experiencia en el metal que estaba describiendo, tenía que ser independiente de la compañía, tenía que cumplir con las reglas del juego, porque los QP, que todos los QP son PGO, o sea, Professional Geoscientists, tienen que pertenecer a una organización que tenga base legal, en el sentido de que si ustedes escriben o avalúan algo que no es cierto, ustedes son no solo legalmente, sino financieramente responsables por todo lo que se escribe. Y de esa forma, como lo digo, Canadá fue la primera, pero después siguió Australia con el York, Sudáfrica, Estados Unidos. Y en este momento prácticamente el mundo entero utiliza los 4301 o una versión del 4301. Prácticamente la compañía que no tenga un reporte técnico de este tipo, prácticamente no puede ir al mercado a financiar porque no tiene la base. ¿Okay?
El 46101 no es una garantía de que el trabajo se hizo realmente. ¿Qué cosa es el 43101 para que ustedes me entiendan? Es como una fotografía que se toma en el momento en que la persona calificada visita el proyecto por primera vez. Y sencillamente se limita a describir el estatus de la compañía y, curiosamente, el único criterio de calificación que utiliza el QP es precisamente la calidad de la información. Es donde único él tiene que generar una opinión. El resto es sencillamente decir, esta compañía hizo esto, lo hizo así, y estos son los resultados. Pero sencillamente escribirlo. Pero con respecto a los datos, tiene que hacer una estimación, tiene que dar su criterio acerca de la calidad de la información. El 43101 tampoco es un libro de cocina, aunque tiene un formato que hay que seguir. Y otra cosa que es importante es que cuando las compañías, sobre todo las públicas, ellos guardan los 43101 en CIDAR, que es un sitio en la web donde se pone toda la información pública de las compañías mineras de Canadá. Es el hecho de que esté ahí no significa que esté bien hecho, porque solamente en todo, por ejemplo, en todo Ontario hay solamente 3 geólogos para revisar toda la cantidad increíble de información geológica que se genera cada mes, incluyendo noticias de prensa, websites, páginas web, reportes técnicos, estudios de factibilidad. O sea, es imposible para esas 3 personas vigilar todos los proyectos. Es un sistema basado en el hecho de que se asume que la persona calificada comprende la ley y va a hacer su mejor esfuerzo para tener un reporte que corresponda tanto a los requerimientos 43101 como a los requerimientos de las mejores prácticas de exploración. Hablando de las mejores prácticas de exploración, les recomiendo mucho que vayan a este sitio, el sim.org, y aquí van a encontrar 2 fuentes de información muy importantes. La primera son las definiciones que se utilizan en los 43101 y cuáles son las mejores prácticas de exploración para cada tipo de depósito. Esto es algo que deben de ustedes de tener siempre a mano, porque les servirá de guía a la hora de trabajar o de planificar un trabajo. Hace menos de un año, todas estas definiciones fueron discutidas entre los grandes grupos, como les decía, está el York, SAMARC, el SIM, etcétera, y se han unificado. O sea, ya tenemos una unificación entre todas las definiciones. Y si bien los reportes técnicos varían un poco en el formato, las definiciones son las mismas. O sea, hablamos, por ejemplo, de recursos inferidos, indicados y medidos, reservas probables y probadas. La tarea de la persona calificada es importantísima. Y lo importante es que las compañías entiendan que el QP o la persona calificada debe de estar en el proyecto, no al final, no cuando llega la hora de hacerse 43101, sino desde el mismo inicio de todos los trabajos, precisamente para garantizar de que todos los trabajos se hagan de acuerdo a las mejores prácticas de exploración. Yo he tenido montones de casos en montones de países donde he llegado, me han invitado a hacer un 43101, pero me han invitado aquí abajo, cuando ya los errores fueron cometidos y no hay manera de solucionarlos. Y cuando yo digo errores cometidos, me refiero, por ejemplo, han existido compañías que tenían una tremenda base de datos de perforación, digamos más de 100,000 datos de perforación, y sencillamente no podíamos utilizar esa información
porque no utilizaron precisamente muestras de control de calidad. Al no tener muestras de control de calidad, no se puede validar la base de datos. No quiere decir que esté mal. Lo que quiere decir es que no podemos validarla. Al no poder validar la base de datos, el resto del trabajo es por gusto, porque no podemos hablar de recursos, ni de reservas, ni de nada. Es por eso lo importante, en primer lugar, de conocer bien las prácticas de exploración, de tener una persona calificada en el proyecto desde el mismo inicio y que no venga solamente al final del reporte, para hacer el reporte, que venga antes. Aquí les muestro la estructura de un 43101 normal. Aquí en este rectángulo del punto 15 al 22 son para proyectos mucho más avanzados, pero los normales son todo esto. Y aquí ustedes verán que una de las partes más importantes es la parte de verificación de los datos. Es un capítulo independiente dentro del reporte. Y básicamente, si la compañía no hizo ningún tipo de QC, no hay forma de validar sus datos. La verificación de los datos es la tarea fundamental de la persona calificada. Y tiene que aclararse específicamente bien en el reporte qué acciones hizo el QP para estar seguro que los resultados tenían calidad. Y lo que ha pasado durante muchos años es que las compañías recibían los resultados del laboratorio y los laboratorios siempre ponen los resultados de sus controles de calidad. Eso siempre venían en tablas en Excel. La primera pestaña tenía los resultados y una pestaña adicional con los controles. Y las compañías pensaban que ya eso era suficiente. Y no es así. Ese es el control de la calidad del análisis, no el control de la calidad del trabajo como tal, o de la parte de geología. Por tanto, cuando un QP va a ser un 43101, una de las primeras cosas que hace es tomar muestras independientes y mandarlas a analizar. Así fue como descubrieron el debacle de Briex, cuando un geólogo independiente tomó muestras independientes y se dieron cuenta de que no había oro ninguno. Y les digo de nuevo, es la única parte del 43101 del reporte técnico donde el QP tiene que dar una opinión. El resto es sencillamente decir lo que pasa, qué es lo que hay, qué es lo que hicieron, cuánto costó y demás. Pero aquí hay que dar una opinión. Y hay una frase muy simpática aquí abajo que dice: asuman nada, chequeenlo todo y confíen en nadie. El QP no solo tiene que tomar muestras independientes para verificar la calidad de los análisis, también hay que verificar, por ejemplo, si las coordenadas de los pozos está correcta. Por tanto, por ejemplo, si yo voy a un proyecto, selecciono aleatoriamente 4 o 5 pozos, voy ahí con mi GPS y reviso las coordenadas para ver si coinciden. Tienen que revisar, por ejemplo, que los resultados del laboratorio siempre se entregan en una tabla en Excel, pero también se entregan como PDF para que no puedan ser alterados. Una de las auditorías que el QP tiene que hacer es coger esos PDF y verificarlos contra la base de datos electrónica y ver que funcionan. O sea, hay una serie de etapas que el QP tiene que hacer y que son parte de la verificación de la calidad. Y no solo en la compañía, el QP tiene que hacer una auditoría hasta del laboratorio donde se procesaron los datos, ver si hubo posibilidades de contaminación, ver cuál es la tecnología utilizada para la extracción de los elementos y demás. Todo eso es mayormente control de calidad, pero también hay una cosa que es el aseguramiento de la calidad, o el QA, como se dice. Y eso es todavía más raro, encontrarse compañías que tengan el QA. QA, ¿qué cosa es? El QA es un manual que explica por escrito cómo es que hay que hacer
los distintos trabajos que hace la compañía, para que quede un récord que un geólogo junior que llega a trabajar sencillamente coge el QA y dice, ok, si yo tengo que muestrear este pozo, estos son los pasos que tengo que seguir. Si voy a tomar una muestra de suelo, estos son los pasos que debo de seguir. Y lamentablemente, muy pocas compañías yo he visto que tengan un buen QA aparte de un QC. Esto era una pequeña parte de introducción, hablando del instrumento nacional, para explicarles por qué razón es tan importante el QA and QC. Ahora voy a hablarles de unos 6 aspectos del QA y QC. El primero que les voy a hablar es de diseño de un programa, los tipos más comunes de muestras de control, el programa de QA/QC para el trabajo en el campo, cómo determinar la calidad del programa de QA/QC que ustedes han hecho, un diagrama de flujo para la preparación de muestras, esto es muy importante, y el último punto, que en realidad deberíamos de tener un webinario única y exclusivamente para esto, porque es extremadamente importante y variado, que es cómo nombrar las rocas y alteraciones en el campo. Toda aquella persona que haya trabajado en el campo sabe que si, o en el campo o en una oficina, si yo traigo una roca, la pongo en una mesa y hay 3 geólogos y les pregunto cuál es el nombre de esa roca, voy a tener 4 respuestas. Y con esta parte de la explicación voy a mostrarles cómo podemos llegar a un concepto unificado a la hora de nombrar rocas y alteraciones en el campo. Nuevamente en el libro van a encontrar todo esto. Ok. Empecemos con la primera parte, que es el diseño del programa. Como les decía, el QA o la parte de aseguramiento debe de hacerse, no es que debe, tiene que hacerse antes de comenzar todos los trabajos de campo. Y se basa en las mejores prácticas de exploración desarrolladas por el CIN. De acuerdo al tipo de trabajo que ustedes van a hacer, digamos que ustedes son una junior y van a hacer un muestreo de suelo, van a hacer mapeo y van a hacer trincheras. Ok, primero van al sim.org, miran todos los que son las recomendaciones que hay para las mejores prácticas de esas actividades y las copian. Dicen, ok, los muestreos del suelo se van a hacer de esta forma, así, 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 se va a tomar la muestra a tanta profundidad, se va a tamizar, se va se va a enviar a este laboratorio, se le va a pedir este tipo de análisis, todo eso queda por escrito y como un récord. Las trincheras se van a hacer a una profundidad de tantos metros, va a tener una abertura mayor para evitar derrumbes, va a estar orientadas de este a oeste, o sea, deben de saber ustedes cómo escribir un QA, o sea, toda la parte de la sistematización del muestreo. ¿Por qué? El QA está orientado fundamentalmente a garantizar de que todos los trabajos que se hacen en el campo, en primer lugar, se hacen de una forma correcta y en segundo lugar, siguen una misma sistemática. No que un geólogo coja la muestra en la superficie y el otro haga un hueco de 3 metros y la coja ahí abajo. No. Esa es la función fundamental del QA. Es un diseño de programa donde se incorporan todos los controles de calidad adecuados para minimizar cualquier tipo de error o de diferencia en la actividad como tal de muestreo. Y también el QC, por su parte, está orientado para eliminar o reducir al máximo las posibilidades de contaminación de la muestra, ya sea durante el muestreo, durante el transporte, durante el análisis, durante el momento de escribir los datos, etc. ¿Okay? Eso es
el diseño de QA and QC. Normalmente hay 4 tipos principales de muestras de control. Y voy a empezar por la más importante, que son los estándares. El estándar es una muestra que nosotros sabemos cuál es el contenido del elemento o los elementos que están ahí. Digamos que el estándar CDN 18 tiene un contenido de oro de 1.83 más menos 2, 0.2. ¿Ok? El estándar, cuando se pone en las muestras que nosotros mandamos, lo hacemos para ver si el laboratorio reporta ese mismo valor. Y el laboratorio tiene que reportar ese valor con un más o menos un 10%. Si está dentro de un más o menos 10%, se considera que está normal, que pasa, que no falla en la prueba del estándar. Los estándares hay de 2 tipos. Ustedes pueden comprarlos o pueden hacerlos. Si lo van a comprar, eviten comprar el mismo tipo de estándar que el laboratorio está usando. Y casi todos los laboratorios utilizan los estándares de Rock Labs. Así que eviten comprar de Rock Labs. Hay varios otros proveedores de estándares. El estándar debe de ser, es importante que la matriz del estándar que ustedes utilizan corresponda al depósito que ustedes tienen. Si ustedes están trabajando en granitoides, el estándar debe tener una matriz silicia. Si están trabajando en rocas sedimentarias, el estándar debe tener una matriz carbonatada. Eso es muy importante. Lo que no es importante es el valor. Hay personas que piensan que yo tengo que trabajar con 2 estándares, uno con valores grandes digamos, de oro, que voy a poner dentro de la zona mineralizada, y otro con valores pequeños que lo voy a poner en cualquier parte. En realidad eso no funciona así. El laboratorio tiene que ser capaz de identificar una muestra de bajo contenido en el medio de una zona de mineralización. Ese es el trabajo de ellos. Por tanto, no es necesario comprar estándares de distintos valores. Se compra uno solo y se utiliza para todo el proyecto. El otro tipo de control muy importante son los blancos. El blanco es una muestra que no tiene el contenido principal que nosotros estamos buscando. Digamos que estamos buscando oro, tenemos que utilizar un material blanco que no contenga oro. De nuevo, los blancos pueden ser comprados o los pueden hacer. Una cosa, perdón, no había dicho cómo hacer los estándares. Si ustedes pueden hacer un estándar de la forma siguiente, ustedes pueden ir a un sitio dentro de su proyecto y coger, digamos, unos 30, 40 kilogramos de material. Esto sale caro, ¿ok? Con esos 30, 40 kilogramos de material y lo llevan a un laboratorio bueno y les pide que se los pulverice todos a 200 mallas o a 160 mallas, todos los 40 kilogramos. Y después de ese material, ustedes cogen 10 muestras de 100 gramos y lo mandan al laboratorio A, 10 muestras al laboratorio B, 10 muestras al laboratorio C, 10 muestras al laboratorio D y E. Reciben los resultados y tienen que ser laboratorios certificados, laboratorios buenos. Cuando reciben los resultados de 5 laboratorios distintos como mínimo, de 10 muestras como mínimo, hacen el promedio y ese es el valor del estándar, de su estándar personal. Este estándar es mucho mejor que el que ustedes pueden comprar por una sencilla razón. La matriz corresponde exactamente a su depósito y los valores, los contenidos van a ser también dentro del rango de sus depósitos. Pero es caro y generalmente solamente compañías de tamaño medio a grande lo hacen. Para los juniors es sencillamente más fácil comprar los estándares ya en paqueticos de 100 gramos y utilizarlo. Los blancos, como les decía, pueden comprarlo o pueden hacerlo. ¿Cómo se hace? Bueno, cogen un ladrillo
lo pulverizan y ya eso es un blanco. Siempre hay que tener cuidado. Les voy a contar algo que me sucedió a mí precisamente en Colombia, en Bucaramanga. Íbamos a hacer un muestreo y no teníamos blanco y estábamos pasando en el carro y vemos que están haciendo una reparación, una construcción en una escuela y tenían la pila de arena en el piso, arena para construcción. Y me bajo del carro y le digo, ¿me permiten coger un poco de arena? Y sí, ¿cómo que no? Y cogí mi paquete grande de arena y me lo llevo para utilizar como blanco en el campo. ¿Quién les dice a ustedes que todas las muestras de blanco le trajeron oro? Al otro día regresamos al lugar y dijimos, ¿de dónde ustedes sacaron esta arena? Porque estas arenas tienen oro. Las arenas venían de un pueblo al norte de Bucaramanga, que ahora se me olvida el nombre, y venía de estaba aguas abajo de una mina de oro y por tanto no servían de blancos. Tienen que tener cuidado con eso. Pueden utilizar cal, pueden utilizar el suelo de las macetas, la gente que compran macetas con tierra para sembrar florecitas y demás, esa tierra negra también es muy buena. Eso es lo que pueden utilizar como blancos, si es que no los compran. Los duplicados. Los duplicados es otro método y el duplicado existe de varios tipos. Ustedes pueden hacer duplicados de campo, por ejemplo. Una vez que ha terminado el proceso de muestreo, digamos con un muestreo de suelo, el QP puede ir de nuevo al terreno, buscar los agujeros donde se tomaron las muestras y coger una muestra exactamente del mismo lugar de donde la tomaron. Eso se llama un duplicado de campo. Se hace muy poco. El otro duplicado es un duplicado, sobre todo que se utiliza mucho en la perforación, en el cual una muestra, se toma la muestra, se pica la mitad es el original y la mitad es un duplicado de esa misma muestra. También existen duplicados que se hacen dentro del laboratorio para ver dónde es que puede haber algún error, si es en la etapa de trituración o de pulverización, etcétera. O sea, los duplicados son muy importantes. Ahora, ¿qué sucede con los duplicados? Funcionan muy bien cuando no hay efecto pepita. Y ustedes saben que el oro, perdón, generalmente tiene el efecto de pepita. Y cuando ustedes cogen una muestra, sobre todo una muestra en el campo, y la dividen a la mitad, incluso si la tamizan, si la cuartean, si la dividen en 4 y cogen las dos partes, incluso si hacen un buen muestreo en el campo, el efecto pepita es muy difícil de evitar. Por tanto, si ustedes están trabajando en yacimientos de oro, generalmente lo que sucede es que cuando ustedes hacen la prueba de los duplicados y si ven que falla la prueba de los duplicados, generalmente lo único que se recomienda es coger más muestras, un volumen mayor, pero no se considera eso como una falla del análisis. Si estamos trabajando con cobre, plomo, zinc, níquel, cobalto, otros elementos, y hay diferencia entre los resultados de un duplicado, eso es un problema y tiene que ser analizado y discutido con el laboratorio. Esta tablita de aquí abajo indica más o menos el porcentaje de muestras de control de calidad que deben de ser usados. Perdón, se me olvidaba mencionarle los controles externos. Son muestras que se hacen para controlar la precisión y reproducibilidad de los resultados del laboratorio. ¿Qué significa eso? Se coge una muestra analizada por el laboratorio A y se manda a hacer el mismo análisis por el mismo método en un laboratorio B de igual o mejor calidad. Los resultados deben de ser similares. Si no son similares, bueno, ahí empiezan las discusiones, por eso es que siempre es bueno coger un laboratorio de mayor calidad o lo que se llaman laboratorios de arbitraje. Mayor que menor, uno de los laboratorios de arbitraje más conocidos en el mundo es SGS. Yo normalmente utilizo otros laboratorios, ACLabs,
cualquiera, y utilizo a SGS como laboratorio de arbitraje. Y casi nunca hay problemas entre los controles externos. Entonces, normalmente se dice que, sobre todo al inicio de un proyecto, el 10% del volumen total de muestras tiene que ser un control de calidad. Así de grande. Más adelante, ya cuando se conoce mejor el proyecto, cuando los geólogos tienen mayor experiencia y calidad, puede reducirse un poquito el tamaño de los controles. Pero, como les decía, en el caso de un yacimiento de oro, los duplicados se cogen cada 40 muestras, los blancos cada 33, los estándares cada 25 a 50 y los controles externos cada 100 muestras. ¿Qué significa esto en la parte práctica? Digamos, ustedes fueron al campo y trajeron 200 muestras. Las ponen en una hilera desde el 1 hasta el 100 y van contando. Ok, la muestra número 33 no es una muestra, tiene que ser un blanco. O sea, cuando ustedes están en el campo cogiendo las muestras, ustedes saben que generalmente se utilizan unas libreticas con etiquetas de numeración. Si el número de la muestra termina en 33, ustedes saben que esa muestra corresponde o tiene que corresponder con un blanco. Por tanto, no cogen muestra, llenan el paquete ese con un blanco o lo dejan vacío y lo llenan cuando lleguen al campo, a la base o a la oficina. Lo mismo sucede con el estándar. Si es la muestra, digamos, 50 o 100, 50, 100, 150, 200, etc. Esas muestras las dejan vacías y cuando lleguen a la oficina le ponen el valor, el material del estándar dentro. El duplicado no es tan complejo. Llegamos a la muestra 40, esa muestra la dividen en dos y, como les digo, es bueno tratar de hacer este muestreo lo mejor posible. Tamizarla, homogenizarla, cuartearla y coger dos extremos como la muestra y los otros dos extremos como el duplicado. Y una práctica muy correcta es poner en la libretica de números, poner las letras que corresponden al tipo de QC que ustedes van a utilizar. D para duplicado, B para blanco, S para estándar y control externo una E. De esa forma, cuando ustedes están en el campo, se van a acordar, ok, esto corresponde a un blanco. Parte de esto que les acabo de decir es que ustedes deben de tener un listado preparado de a qué corresponde cada tipo de muestra. Y déjenme entrar un poquitico más en detalle aquí. Hay dos formas de trabajar con los controles de calidad. Una es ponerlas de forma aleatorias. O sea, ustedes saben que en un paquete de 100 muestras tienen que haber dos estándares, tienen que haber 3 blancos y deben de haber 2 duplicados. Y sencillamente, aleatoriamente, donde quiera que les dé el gusto, ponen esas muestras. Ese es el mejor método, pero es el que genera más errores porque somos humanos. Genera errores humanos. Por tanto, yo siempre recomiendo tener una forma sistematizada de utilizar los QC. Y esta tabla que ustedes ven aquí a la derecha, si puedo ponerlo un poco más grande. Sí. Aquí ven que la muestra que termine en 0,1, eso va a ser un control estándar. La 2 es muestra regular. La 3 es un duplicado, porque yo voy a poner la 3 y la 43 van a ser duplicados. Después la 25 va a ser un estándar. Y por tanto, como ven, en el campo yo dejo la bolsa vacía. La bolsa vacía, estas son muestras regulares. Después viene otro blanco en la 33. Después viene otro duplicado en la 43. Recuerden, la primera era 3 y ahora 43, un duplicado. ¿Ok? Y ¿cuál es la ventaja fundamental de hacerlo de esta forma? En primer lugar, que como es siempre los mismos números, hay menos chance de que haya un error. Segundo, cuando ustedes reciben los resultados, nada más que con mirar los resultados ya ustedes pueden tener una idea de la calidad de sus resultados, porque ustedes saben, por ejemplo, que
La 3 y la 33 tienen que ser blancos. Por tanto, si le ven oro, ya saben que hay un error, sin hacer mucho análisis. O el estándar, la 25. Si ven que la 25 les da un valor mucho más alto, mucho más bajo de lo que ustedes esperan, ya saben que hay un error. Por eso este método es muy práctico. El laboratorio no tiene por qué saberlo y ustedes pueden cambiarlo cada X cantidad de meses o 2 veces al año, cambiar la secuencia de estos números. En realidad no es importante porque los laboratorios nunca pueden adivinar cuáles son nuestros blancos y demás. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es cómo comprobamos la calidad de nuestros datos? Y aquí hay una cosa que yo quiero decirles, que si quieren recordar solamente de algo, recuérdense de esto. Antes de comenzar los trabajos, ustedes como geólogos tienen que tener un acuerdo firmado con el laboratorio que va a hacer sus análisis, en el cual se especifiquen las reglas del juego. Tienen que estar bien claras las reglas del juego. ¿Y cuáles son las reglas del juego? Ok, si un blanco falla, el blanco falla, ¿qué quiere decir? Que la muestra en el laboratorio, cuando la estaban preparando, se contaminó. Eso quiere decir que el laboratorio no limpió bien las máquinas a la hora de preparar las muestras. Los laboratorios de forma, sobre todo si son laboratorios de calidad, ellos limpian con aire los trituradores y los pulverizadores entre cada muestra. Y cada X cantidad de muestras, 5 o 10 muestras, les pasan un blanco de ellos mismos para estar seguros de que no hay este problema de contaminación. Pero de vez en cuando, incluso los mejores tienen problemas de contaminación. Y esa es la razón por la cual el blanco es tan importante. ¿Qué consideramos un blanco fallido? Si el contenido del elemento que buscamos está 10 veces más grande que el límite de detección del laboratorio. Quiere decir, si el límite de detección del laboratorio para oro es 0.05 partes por millón y ustedes tienen 0.5 partes por millón, ese blanco falló. 0.5, 0.6, en cualquier cosa que sea por encima de 0.5 partes por millón es un fallo. ¿Qué quiere decir? El laboratorio tiene que repetir al menos 5 muestras desde la que falló en adelante, utilizando el material original de la muestra, o sea, el rechazo. Porque ustedes saben, cuando ustedes mandan una muestra al laboratorio, si manden 200 gramos o 10 kilogramos, el laboratorio sencillamente hace una muestra de unos 100 gramos, a veces menos, y con eso es lo que trabaja. O sea, ellos tienen el material original ahí. O sea, si el blanco falla, el laboratorio tiene que repetir 5 muestras a partir de la que falló, a partir del material de rechazo. Y el costo de dicho fallo, de dicho análisis, es de ellos, no de nosotros. Como les decía, en el caso de un duplicado falle, generalmente es muy pocas cosas, sobre todo si es un duplicado de oro. Si estamos trabajando en oro y tenemos un duplicado que falla, generalmente, sencillamente se le informa al laboratorio, oye, tenemos un problema aquí con los duplicados que no nos están dando buena relación, pero no podemos hacer nada más. No se puede pedir a un laboratorio que repita muestras de oro precisamente por el problema de las pepitas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aumentar el volumen de muestra. Mientras más muestras tomamos, más pequeño es el efecto de pepita. De nuevo, eso tiene un límite, eso es fácil de hacer, por ejemplo, cuando estás cogiendo muestras de suelo, en vez de coger 200 gramos, coges 400 gramos. Pero cuando estás trabajando con perforación, que estás cogiendo la mitad del testigo, ya, es la mitad del testigo. Podrías arriesgarte a coger 2/3 o 3/4 del testigo, pero te quedaría muy poco material. En esos casos, como les decía, en el caso de los duplicados, específicamente para el oro, sencillamente se le informa al laboratorio de que hay un problema, pero no se hace nada. Ahora, si los duplicados fallan para otros elementos, como les decía, cobre, plomo, zinc, níquel, cobalto, cualquier cosa que no sea
oro que no tenga efecto pepita, de nuevo, ellos están obligados a repetir ese mismo análisis. No todos, sencillamente el análisis que falló, tienen que repetirlo. Si el estándar falla, ahí sí la cosa es mala. Si un estándar falla, el laboratorio tiene que repetir 25 muestras antes y 25 muestras después de las que falló. ¿Ok? Y, de nuevo, al costo del laboratorio. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones? Que el laboratorio tiene sus propios estándares. Imagínense ustedes una línea que está la muestra que falló 25 muestras antes y 25 muestras después. Pero el laboratorio tenía un control de ellos que no falló aquí y un control de ellos que no falló aquí. Ok, no hace falta repetir las 25, hace falta repetir las que no fallaron, perdón, las que fallaron entre las que falló y las que el laboratorio hizo que no falló. Pero siempre va a haber un gran grupo de muestras que van a tener que repetir. Pero si ustedes no discuten esto antes de que comiencen los trabajos, si no lo tienen en un contrato, el laboratorio puede decirle, sí, como que no, y nosotros le repetimos lo que quiera, pero tienen que pagar más o un porcentaje. No, eso es culpa del laboratorio y tiene que ser tratado por el laboratorio. Como les decía, el blanco falla si está 10 veces por encima del nivel mínimo. El estándar falla si está por encima de más o menos 10%. Y en el caso de los duplicados, se utiliza el análisis de Student y de Fisher de criterio de similitud entre las poblaciones. No puedo meterme en este detalle. Es uno de los problemas que yo siempre digo que no se da estadística en las universidades en Colombia, lo cual considero un gran problema. Pero bueno, existen métodos estadísticos que permiten comparar las poblaciones entre el original y el duplicado. Una nota, un paréntesis musical aquí. Siempre que haya un error, sobre todo si es un error craso, un error grande, antes de pelearle al laboratorio, revisen sus datos. Puede ser que haya habido un error humano. Puede ser que una muestra que debería haber sido un blanco, no fue un blanco, fue una muestra normal. O un duplicado que se hizo duplicado no de la muestra anterior, sino de la muestra siguiente. Siempre busquen el problema primero interno. Y después, cuando ya estén seguros de que no fue culpa de nosotros, entonces hablan con el laboratorio. Estas dos tablitas, estos diagramas de flujo que yo les estoy poniendo aquí son básicos. Y de nuevo, esto tiene que estar en el contrato con el laboratorio. Es donde ustedes le van a decir al laboratorio cómo es que ustedes quieren que se preparen las muestras, dónde ustedes quieren que estén los controles de calidad. Y aquí es cuando yo les digo la importancia que tiene esta conferencia, de que prácticamente ningún geólogo va al laboratorio a decirles qué es lo que ellos quieren. Ellos sencillamente mandan las muestras, el laboratorio hace lo que quieren y ustedes reciben los resultados. Y eso no debe de ser así. Ustedes tienen que estar en completo control de el proceso entero, desde cómo se toma la muestra en el campo, cómo se manda al laboratorio, cómo se trabaja en el laboratorio, cómo se reciben los resultados y cómo se procesan los resultados. Esa es la tarea de ustedes. Por tanto, diagramas de flujo como este permiten incluso introducir un blanco o un duplicado, digamos, después de la etapa de pulverización o después de la etapa de trituración. Eso ayuda al laboratorio porque si falla, si hay un error después de la etapa de trituración, ya sabemos dónde está el problema. Algunos geólogos dicen, es que los laboratorios nos van a odiar. Les garantizo que no, por el contrario. Los laboratorios les encanta cuando los geólogos participan en este trabajo. Yo soy amigo personal de prácticamente todos los laboratorios que hay en Colombia, en Guatemala, en donde quiera que yo trabaje. Yo siempre voy y me hago muy buen amigo de los laboratoristas, porque si bien la calidad del muestreo es muy importante, nosotros vamos a trabajar con los resultados que recibimos del laboratorio. Por tanto, es importantísimo que esos resultados tengan la mayor calidad posible y que podamos siempre validar y verificar que no hay problema ninguno.
Y el último paso, uno de los más importantes, es, como les decía, el hecho de nombrar las rocas y alteraciones en el campo. Esto cae más bien en QA, no en QC. Y como les decía al inicio, es común de que si se tiene una muestra y hay 5 geólogos, van a tener 6 respuestas de cuál es, qué tipo de roca es. Es un hecho muy común, depende de la experiencia, depende de la inteligencia de los geólogos, etcétera, etcétera. Desde el inicio de los tiempos han existido tablas como la pirámide donde se dividen de acuerdo al contenido de cuarzo, plagioclasa y sílica. Pueden determinar qué tipo de roca es. El Servicio Geológico Británico, el United Kingdom British Geological, BGS, British Geological Survey. Les recomiendo mucho que vayan al internet y busquen el British Geological Survey. Ellos hicieron un sistema de clasificación que para mí es el más lógico de todos. Y ellos partieron de la siguiente conclusión. No es lo mismo determinar el nombre de una roca sentado en tu oficina con el aire acondicionado, una taza de café, los resultados del análisis completo de óxidos mayores, 3 o 4 secciones pulidas, 2 o 3 secciones delgadas. Bien, eso comparado a estar bajo un aguacero a las 3 de la tarde comiéndote los mosquitos en el campo tratando de determinar un tipo de, el nombre de una roca. Y esa cosa tan elemental, ellos fueron los primeros en decirlo y establecieron 7 campos, desde las condiciones más horripilantes hasta las mejores y más confortables para nombrar una roca. Nosotros, los que trabajamos en el campo, caemos en el grupo 4 o 5, intermedio. Si ustedes van al British Geological Survey, van a ver que existen explicaciones sumamente detalladas para cada tipo de roca, granitoides, metamórficas, sedimentarias, incluso los resultados de la actividad humana. Pero ese sistema lo van a encontrar bastante complicado. Son libros. En este libro que yo les mencioné al principio, les voy a mencionar al final, yo simplifiqué un poco el proceso, de forma tal de que sea más aplicable a la geología. La otra cosa que es importante tener, y eso no viene de los geólogos británicos, eso viene de los geólogos canadienses, es la secuencia en la cual ustedes van a describir una roca. Y de acuerdo al sistema que se utiliza aquí en Canadá, la descripción de una roca comienza con la alteración, no la alteración hidrotermal, los calificadores y el nombre de la roca, la textura y la mineralización. ¿Okay? Siempre describan en este orden: alteración, nombre con calificador, textura y mineralización. ¿Y cómo es que los británicos resolvieron el problema de que hay 5 geólogos, una roca y hay 6 resultados? Ellos determinan que existen 2 tipos de nombres: los nombres raíces y los nombres aprobados. Nombre raíz es cuando ustedes están 100% seguros de lo que es la roca. Nombre aprobado es cuando tienen una idea. Ponerles un caso. Están trabajando aquí en Canadá, donde no hay oxidación ninguna. Tienen un pedazo de una roca verde pesada con unos cristales de este tamaño de olivino, unos cristales de tamaño de piroxeno. O sea, fácilmente usted puede decir, esto es una piroxenita. ¿Okay? Eso es un nombre raíz. Ahora están trabajando en Colombia con tremenda corteza e intemperismo y se encuentran una roca completamente roja, oxidada, a lo mejor algunos remanentes de olivino, algunos remanentes de oblenda. Bueno, ustedes creen que esta es una roca ultramáfica. No pueden decir que es una piroxenita o una dunita o una websterita, pero saben que es una roca ultramáfica. Ese es un nombre aprobado. Y de esa forma,
ustedes no van a tener discusiones internas, utilizan los nombres aprobados. Más adelante, cuando se hagan secciones pulidas, secciones delgadas, y ya se sepa que esa roca es o era una dunita que fue alterada, entonces pueden venir y cambiar el nombre. ¿Ok? Aquí en la tabla esta 2, una de las cosas más interesantes que tiene el sistema, ellos dicen que cuando ustedes están trabajando con nombres raíces y ponen el nombre, digamos, piroxenita, tienen que ponerlo, si están escribiendo a máquina, tienen que ponerlo en negritas y subrayado. Si es un nombre aprobado, sencillamente lo ponen en negritas. Si están escribiendo en su libreta, ¿okay? En la libreta de campo, si es un nombre aprobado, escriben piroxenita y lo subrayan. Y si no es aprobado, si no es raíz, es aprobado, entonces lo escriben normalmente. Eso es con respecto al nombre. Ahora, toda roca tiene un calificador. Puede tener un calificador, no es necesario que lo tenga. Calificadores son aquellas características que dan más información acerca de la roca. Y tiene que ser algo que sea totalmente no común. Por ejemplo, decir granito rico en cuarzo no tiene sentido ninguno, porque el granito es rico en cuarzo. Ahora, decir, por ejemplo, que una biotita de color rojo, perdón, una obsidiana de color rojo, ahí sí, porque las obsidianas generalmente son de color negro. Esa característica, ese calificador de color es importante. Otro tipo de calificadores, tenemos el tamaño del grano, que es muy grande o muy fino, cuando no es lo normal para la roca. Todo eso es lo que se llama calificadores. O sea, y todos los calificadores se escriben en itálica cuando están mecanografiando o entre comillas cuando están escribiendo en sus libretas de campo. Como les decía, esto es un tema interesantísimo. Yo les recomiendo mucho que vayan al British Geological Survey y lean los documentos, o más barato, que compren este libro, y en el cual ya está simplificado y mucho más orientado a la actividad de la geología en el campo. El libro también tiene una serie de diagramas de flujo que les va a permitir, sencillamente respondiendo preguntas elementales, llegar al tipo de textura o al tipo de roca o al tipo de alteración. Son varios diagramas de flujo que ustedes pueden tenerlos como una especie de libretica de hojas en su libreta y chequear el uso normal en el campo. Con esto termino, es prácticamente una hora y me imagino que van a haber muchas preguntas. Como siempre, mi correo es valvg@gmail.com, me pueden escribir. Por desgracia yo no puedo responder. Algunos de ustedes me han puesto comentarios aquí en TeamView, en Teams, pero por alguna razón yo no puedo responderlos después. O sea, es preferible, si necesitan algo, que me escriban al correo. Y con esto, Jefferson, paro ya. Muchas gracias por la atención y si hay alguna pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, geólogo Ricardo, por brindarnos este aprendizaje sobre el aseguramiento de la calidad. Nuestro compañero Jefferson, su moderador del día, tuvo que retirarse. Y ahorita lo acompaña, me presento, Sandrito Rado, presidente del capítulo SMUFPS, uno de los organizadores. Okay. Y no sé, geólogo, si damos inicio a ronda de preguntas o ya directamente al... Alguien me está pidiendo el correo, lo estoy escribiendo aquí. ¿Aló? Listo, entonces ahí a los asistentes tienen el correo del geólogo para las preguntas pertinentes.
Y normalmente Jefferson lo que hace al final es mandarme el video, que se está grabando ahora. Yo lo edito para quitarle las toses, los toda esa serie de cosas y se los mando de vuelta para que lo pongan en YouTube. Perfecto, me parece perfecto. Y pues nada, resaltarle tan gratificante conferencia y muchísimas gracias a todos los asistentes y al geólogo. Ok, hasta la vista. También recordarles que mañana la próxima conferencia la encontrarán en nuestras redes sociales. Ok, gracias. Muchísimas gracias, excelente. Muchísimas gracias. El video se publicará en los 3 capítulos estudiantiles en sus páginas de YouTube.